Aló, aló, aló. Bro, tú me oyes. Estoy probando desde el computador. Hey, yo te oigo acá en On Cyber, pero no me dejas hablar. Tengo que me habilites arriba de mano derecha. Aló, aló, aló. Ya estoy en Twitter también. Listo. Aquí abrí el micrófono en Twitter, pero entonces cuando tú hables acá se va a escuchar en Twitter aquí, allá y así. Sí, se te oye doble la voz. A mí también se Como me oye doble. de Giro. Ah, pero entonces quitemos el de Don Cyber. Listo. Ya, pero iba a poner la música de Max Pitens. Ah, y le dije, pero que tiene una cena que de pronto llega más luego. Sí, ese era para invitarlo. De co-host. Creo que eso no es. Este sí, Dive. Entonces es un video del man caminando por ahí. Ah, bueno, ponte ahí musiquita mientras. A ver si se une gente. Max Pitens. There is no war so hateful as a war between. I've been waking up in the clouds. Nobody's gonna tell me who I am. No, stand aside. Something's on my mind now. I could scream and take a bite. I'd like to see you try and take me down. No, take a step. Why don't you come around? 'Cause I can feel the words that say I'm falling, but I can take it all around. And I can smell the word that fire's coming. I'll take that flame through night. How much is enough? How much can a young man take? How much can you say till it all falls down? And I'm not can you swear? Can I take a break from love? How much is enough till it all falls down? Took a left and I was thinking we could settle on right now. Can't you see that we could trust and step out of time? How could you be the one to take my light out? But that's okay, watch me be just fine. Cause we could spend our time focused on the problems, and we could fight our own way out. And we can fix
from school. Don't turn around. Much is enough. How much can a human man take? How much can you say till it all flows down everybody's done? And how much can you swear? You got to take a break from love. How much is enough till it all flows down? Trapped in a box, my feet shovel an aimless waste of space and time. The weight on my shoulder buried me deep. That is Max Pretends. All falls down. Man, I was trying estaba probando con las gafas y queda propio, está perfecto. Así es. Ey, bacano. Yo no me las puse ahorita, pero me las iba a poner cuando llegara más gente. Para entrar a Sí, la pero es gala. que ponerse gafas, estar en space, creo que es un multitasking No, demasiado muy bravo, muy bravo. heavy, Y marica. poner play aquí a Max Pretends también. No, man, ya, da algo, me puede dar alguna vaina. Oye, mañana desde las 4 puedo ir a pintar, entonces si quieres, Sí, en la arrancamos para tarde, allá. de Yo una. voy a ver qué pinturas tengo, porque también me puse a hacer mucho plan y está para que no tenga los colores. Pero solo necesitas amarillo, rosado y azulito, ¿no es? O verdecito. No, no, porque voy a hacer esa que es toda grafiteada, igual a la morada, pero ¿con qué? Con fondo blanco. Ok. Bueno, déjame yo entro aquí. Ahí los palometas. Ahí estoy hablando con esta pelada, Laura Salcedo. Creó su propio espacio acá y todo, pero que le estaba molestando cuando se le ponía las gafas, que no le permitía. Y te acuerdas que cuando uno cambia mucho la textura del piso, a veces en las gafas se ve paila, se ve todo negro. Sí, sí, que las gafas le dan ahí como un problema mental a la... Sí, marica. Entonces barro. No, no, es que toca saber ese tipo de cosas que ya te sabes tú por práctica y porque le has trabajado a la vaina desde hace rato, ven. Sí. A ver, estoy mandando, compartiendo el space para que se unan más personas también. Sí, yo también compartí ahí, pero Entonces, de One Brasil, Love, people. sí, sí, si no está la gente de que está en Brasil, el grupo de One Love muere. Sabiendo que de pronto hay una foto, no sé si, métete a un cyber un segundo. Ya, Mira que aquí, si me escondo detrás de la foto esta, no me ves, marica, mira. espérate. Mierda, no, no te veo. Mírame acá. ¿Tú dónde estás en el computador? Sí, Y mira, si me voy para acá, puedo quedar detrás de todo, mira. pero no sale de ningún lado, marica. Como que no, bueno, si estoy aquí en la página, dale refresh entonces. Yo estoy aquí en multiplayer y Ah, te veo ahí, Yu Zapata. pues yo no Yo te veo soy, a ti, yo espérate, soy un muñeco amarillo. sí, Como yo un sé cuál eres tú, pero ahora ya no me sale. A ver, Seguro que entraste en. Ah, me toca volver a pedir el audio. Ah, pero ¿para qué? sí, 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 Hello, por acá mira, está ya, Angel y ahí Oliver. te veo. Ahora sí. Aquí ya llegó Oliver y Angel. ¿Cómo van, muchachos? ¿Qué ha pasado? Vamos desde un cyber. No sé si Jufo puso aquí, si ahí está el link. Aquí en el Jumbotron, en el Nest, encuentran el link para que vayan a la galería virtual de Yusapata. Ahí estamos Yusapata y yo en el On Cyber también, mientras vamos hablando un poquito de las obras de Yu. Hola Angel, hola Oliver, bienvenidos. Esto es un pequeño espacio que, como les contaba Judasaga, quisimos crear para recorrer esta galería de la gente que de pronto no esté en Bogotá, de la gente que esté
cualquier parte del mundo pueda entrar y también conocer las obras nuevas que tengo en mi exposición I Love Palometa. Y aquí el compadre Judasaka me hizo el favor de graficar un poco, de crear esta galería que se parece mucho al espacio principal de mi exposición. Entonces, si quieren, ahí está el link, pueden entrar y seguimos hablando por aquí mismo. Total. Se pueden sumar de speakers también, los voy a ir invitando. Invite to speak. Ah, sí. Angel tiene una galería muy bacana también. En un cyber creo que también, ¿no? Angel, no me acuerdo ahorita. Pero sé que en Spatial hay unas bien chéveres. La galería virtual, si entran, muchachos, es una réplica prácticamente 1-a-1 de la galería donde está exponiendo Yusapata aquí en Bogotá. Entonces, siento que estoy muy orgulloso de haber logrado digamos que esta galería. Hay un par de cambios muy leves, como la ubicación de la obra Glad You Came. That one's funny. That's what she said. Y por acá está... Hey, ese es el nombre de la canción que yo le dediqué a mi esposa el día del matrimonio. sorry. Sí, pero sí, por el espacio de puertas y todo, decidimos hacer esta curaduría aquí entre Judasaka y yo para que quedara lo más parecido posible. Y está muy, muy buena la galería. La vamos a estar también poniendo con lentes VR allá en la galería física para que la gente vea las obras animadas y vea todas las posibilidades pues, que hemos visto y que conocemos todos los que estamos ya adentrados en la Web3. Y claramente esto es una forma diferente también de ver el arte y de poder compartir ese momento con la comunidad, con el corillo. Eso me hace cool y creo que lo hablábamos ayer, Yufo, que, o sea, para nosotros este tipo de vainas se han vuelto, por no usar otra terminología menos coloquial, el pan de cada día, ¿cierto? Ya conocemos los espacios virtuales, como que ya estamos hangueando aquí, ¿sabes? Entonces, para nosotros se vuelve un poquito más común, pero abrir estos espacios donde la gente llega y comienza a probar las gafas y a entender un poquito de lo que son NFTs y la obra digital y a entender qué puede hacer con todo este cuento, se me hace muy chévere, la verdad. Y nada, No, y sería bacano que el sábado y el viernes que estemos conectados aquí también se pueda conectar gente de Web3 y se encuentren con la misma gente de la galería. Sería, no, increíble que puedan también como compartir la experiencia de estar en el espacio, los que están en el espacio físico, tanto como los que están en el espacio virtual, y se encuentren aquí. Sería, men, o sea, como que ya, ese sería el sueño de acá. como generar esa dualidad, ese es el sueño, tal cual como dices tú. Aquí ya voy viendo que la gente está entrando, está cambiando sus muñequitos. Yo soy como un miquito con un hoodie amarillo y botas rojas, por si están por ahí. Salgo con mi nombre Judasaka en la cabeza. oncyber.io/I love Palometa, para los que quieran entrar. La señora que entró al Space y se fue también podría entrar. Ah, porque estábamos hablando en español Oh seguramente. my God, oh my God. ¡Wow! Hola, Yus Zapata, Yus acá, qué bueno verlos, hermano. Estoy allá en la galería, esos muñecos se mueven a toda carrera, hermano. Sí, Eso eso puede atraviesan hasta paredes marear. y todo. Sí, sí, eso es a alta velocidad ya. No, muy bueno, muy bueno. ¿Cómo es la galería física? ¿Cuál es el nombre de la galería física, hermano? Es un espacio que es un pop-up gallery de un proyecto que se llama Disruptive. Ella Listo. es una, sí, ella tenía una galería que se llamaba Crónica y ahora sacó este proyecto que se llama Disruptive y ella quiere hacer como de los artistas, como que empiecen a tener como un espacio también donde tengan coleccionables y que todo lo que sea del merchandising de los artistas también se vuelva como, tenga la importancia y
y el valor único de una obra de arte. Entonces yo Claro, había hablado con ella la tienda. eso. Sí, entonces yo había hablado con ella hace un rato para hacer esto, pero entonces ella quería hacer todo alrededor del arte, en este caso alrededor de la exposición. Entonces en la exposición va a haber merchandising, vamos a tratar de que todo se mueva como merchandising único, voy a llevar los hoodies de edición limitada, todos vienen con un certificado que emite eh, Disruptive puntualmente, vamos a tener pantallas con NFTs, vamos a tener la galería virtual, de todo, pues lo de siempre, pues Bacanísimo, cócteles. bacanísimo, hermano. Muy bacano, muy Gracias, bacano. gracias, gracias, brother. Sí, sí, sí. Hay que aplicar también a ministerio, ¿no? Hay muchas cosas del Ministerio de Culturas hoy en día, hermano, para que apliquen. Está una vaina que se llama el Banco de Iniciativas, hay que inscribirse en esa vaina. Y ellos pueden fomentar este tipo de cosas el día de mañana. Y lo otro, pues estímulos y bueno, una cantidad de elementos que estamos en este momento en eso. Yo quiero aplicar, Ay, por ejemplo, para el próximo año volver a hacer la exposición que hice en Cali, pero con platica, mano, porque eso del bolsillo de uno, mano, es muy duro. Sí, 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 no, eso está interesante, lo de los estímulos y todo eso, porque sí, sí sirve el apoyo. Yo sí estoy haciendo todo esto de mi bolsillo, sí, porque hermano. siento que sí tenía que ser, No, pues, pues en la las línea de primeras exposición propia. experiencias, vamos y hagámosle, ¿me entiendes? Pero también hay que buscar el apoyo, porque, uy, camelle y camelle y meta y meta, ¿no es cierto? Por lo menos a mí me ha pasado así, ¿no? Ah, sí, sí, nosotros hemos hecho todas las Chromavers así, hemos tenido apoyo, pero no apoyos así grandes como para llegar a un nivel, un siguiente nivel, sí, sí me explico. Ahí Sí, ya cuando sí, uno sí. tiene ese nivel, Es, ya de pronto que ya le llegue prensa y toda la cosa, ya es porque tuvo ese apoyo. Pero bueno, mientras tanto, pues vamos haciendo ruido nosotros y haciendo bien las cosas, que me parece que es lo que hemos estado haciendo Judasaka y yo, pues teniendo esta experiencia con Chromaverse, no nos quedó sí, tan de cabeza hacer esta galería, ni hacer esta exposición, ni hacer, pues, todo lo que llevamos. Ya todavía falta una tanda de instalación que vamos a hacer el jueves. Mañana voy a ir a pintar un mural gigante, pues gigante para mí, que es de 2 por 2 metros en un espacio que va a tener allá, donde va a estar precisamente la galería virtual y el store como tal, de la qué bueno. exposición. Lástima no estar en Bogotá, no tengo viaje tampoco planeado en estos días, sino para pasar a pillar allá y saludarlos, hermano, que hace rato nos hablamos y no nos conocemos Sí, sí, físicamente. es que Algún día nos siempre vemos, hermano, pasa, algún día nos vemos. sí, siempre termina pasando eso. Uno conoce a la gente por acá y pasan años y ya cuando se ven personas, ya como que llevan 3 años de conocidos. Sí, ya cuando uno lo ve, no, ¿qué hubo? ¿Cómo vas? Sí, ya se Pero conocen y chévere. ya como que ya se saben los chistes, ya todo. Sí. No, muy bueno, hermano, muy bueno la galería, los felicito. Yo voy a retuitearla, no sé, no sé qué más hacerá, ya la tuiteé. Ya. Bueno, en fin, ya invitemos más No, gente a este perfecto, man, muchas espacio gracias. para poder promocionarlos, hermano, porque está muy bueno el trabajo de ustedes. Y eso es lo único que... son unos amigos, mami, que hacen arte virtual. Él hace una paloma que la llama Palometa y es muy bacana. Gente la muestro. Espérate que estoy invitando a una gente aquí, como 30, 40 personas. Ahí la lista, mano. ¿Cómo se cuenta? Sí, va como en eso, ya, pero hasta ahí llega. Listo, mira. Él es Yu Zapata y él es Yudusaka, son dos amigos. Y mira, te voy a mostrar. Acá, entre una galería que hicieron, mira la palometa de... Ah, pero se me salió, me está cargando de nuevo. Él pinta una palomita con spray en la calle y entonces pone I love palometa, ¿ves? Como las ilusiones ópticas. Sí, como las ilusiones ópticas, tiene muchas ilusiones. Entonces mira las palometas de Yu Zapata y Yudusaka también. Que Ellos pintan tienen. en la calle.
Entonces mira la galería que hicieron tan bonita, mira. Wow. ¿Te gusta? Sí, me encanta. Eso, mami. Debe- Qué deberían, bacano. La pelada viéndola, ella tiene 11 años. Y ella ha visto todo este cuento mío también de la Web3, entonces ellos están en otro nivel, hermano. eso me gusta, me gusta Mira, mucho. mira la palometa allá al fondo como en ese patio tan Wow. bacano. Sí, mueve ese. Ay, aquí a la nueva generación divirtiéndose, hermano, viendo su galería. ¿Por qué eso Sí, no, es negro? ellos son los que más Esos se están en disfrutan negro esto. porque no han cargado tal vez, mami, porque el teléfono no tiene suficiente internet o quién sabe. Pero mira, todos esos están bonitos, ¿no? Sí, me encantan. Sí, te gustan, ¿no? Ah, chévere. Ay, mira esas palomitas. Pues sí, yo, felicidades por Bueno, tu vamos a logro. ver cuánta gente más viene. Ay, viejo Oliver, muchas gracias. Sí, Ahí te sí, escuché ya. muy contento por lo que estás logrando. No, Felicidades, está bien ya. chula. Le quedó bien chula la, la de 11, bro. De 11 bro. Gracias, brother. Eso sí, ya es el crédito para Judasaka que me hizo ahí el cruce. Sí, está bien Aquí hice chula. algunas piezas animadas porque este va a ser como el personaje principal de la exposición, esta palomita sentada que dice I don't want to pigeon today. Me gustó Pero la temática, está bien chula. gracias, brother. La pieza central sí es esta de Loveful, porque fue la que expuse en Times Square y es como la que me motivó a hacer esta exposición solo, a tomar este No, salto ahí a... hay que hacerlo, hay que hacerlo. Claro que sí, hombre, Seguir no, es creciendo y que seguir creciendo. sí, con todo. Ahí no sé si, bueno, en la descripción también ahí no, pues me ayudó entre mi esposa y María Paula Alzate. Ese es la descripción de lo que quiere decir la exposición y vamos a tener aquí, no sé por qué no está sonando, música de Max Pretense, que también es otro artista, pero este sí es musical de NFTs. No, sí, yo sé quién es de allá de Nueva York. El Maxi, sí. Y bueno, sí, toda la temática es esto, el amor, por eso es que he estado tan pink en estos últimos días. Todas las publicaciones y todos los diseños han sido sobre rosados, blancos, rojos, sin parar. Creo que después de esto me voy a volver emo y voy a Yo, volverme a vestir de negro por 6 meses. yo, you mind if we switch to English? I see Nico's here, Of course, man. and I wanted to also say I know Oliver is cool with English. My brother, thank you so much for those kind words. I He's really speaking a did put a little bit. lot of love, as Jusapata is saying, into this exhibition. I'm really excited about my brother's having his first solo expo and helping out in this flight plan, as he calls it. For this interaction, we basically wanted to recreate one to one, sorry, the expo that he's having here in Bogota, and I was able to sort of recreate this space. I would say up to like what, like 80, almost 90%. If you have the chance to be in Bogota, that would be lovely. But as we know, I mean, Nico is all the way in South Africa. I think Oliver, are you in New York, if I'm not mistaken? And Angel is in Cali, Colombia. En And Cali. technology just really brings us like together, so that's pretty cool. What's good, Oliver? Now, now I am in Dominican Republic. Mira tú eso. All right. That's so dope. And just being able to connect with Sabroso. people, exactly. Like being able to connect and sort of bringing that experience of the I Love Palometa Expo to you guys is what I wanted to do. You can even look out the window and see that beautiful park in Bogota, which is really funny because, of course, that's not it. Yeah, but it's similar, man. The gallery recreates the space perfectly. We did the same order of the paintings, so they look the closest as possible to the physical space. In that way, like we can share this amazing moment for the Palometa. We can share it with the Web3 community. That's kind of the idea.
the original gallery has, where is this park, has like a huge glass, so the gallery becomes like a store. It looks like a store. When you walk by, you can see like it has a lot of lights and stuff. So it looks like a, how do you call it? Like a vitrina, like I'm gonna look Sorry, I for was it. talking to myself. A showroom, brother. Ah, Un showroom. that's it. That's it. The showroom. So, Kaiden and Nico, we want to invite you to the gallery. If you are able to click on the top here, like the jumbotron, you can find the link to the On Cyber Gallery, and we are here, kind of looking around, watching the art, and Hudasaka is dancing. So feel welcome to come and join us. I already minted all these pieces in known origin. That's kind of my main place for NFTs at the moment. So I feel they have like a really cool community, but they are kind of they allow me to mint more pieces than they normally allow. So that was really cool to have the technical support for that. Yes, if you can share the room, that would be really cool to bring more people here and to make this a party. I'm gonna start giving away free beers around, so it's better to join quickly. I heard beer. Is that in the virtual gallery or was that like in real life? Because I'm actually able to get them, bro. I have some pink beers here, the Cordillera beers. So I'm gonna start like popping one and start celebrating here. That's the spirit, brother. I just recorded this really fun video of me dancing in the gallery, so I'll be creating a small post about that so that we can chill. You can share it. I see a monkey now has joined the party here. I Yeah, wonder I who am the that is. monkey. I am the monkey. Oh, that's pretty dope. A monkey's dope. I like it. Te sale el nombre. Your name is your wallet address, yeah. No, no. I don't sign it. I'm just so Yeah, happy. Like the walls are red. Everything is perfect. ¿Qué iba a decir, Jufo? Sorry. yeah, we only like we're trying to make this like the kind of the opening of the exhibition. We are gonna make a big party here in Bogota this Friday. You all can be like, I'm gonna pause the videos next week because I'm gonna be really busy for the weekend. But yes, this is part of the exhibition, and it has to be like a really important part of the exhibition, the digital space. Yeah, but I mean, you have to show people what happens in the expo, right? We're gonna see those videos as well. Of course, bro. But well, I was thinking about making a live video on Instagram on Friday, but yeah, I think I won't be able to be the camera guy, also the artist, also like the one fixing some issues that normally happen on exhibitions. So I'll do my best. I'll do my best to keep my digital family posted about this exhibition, because I feel this has given us like well, us, when I mean us, I mean the Web3 community in Colombia, who is kind of Hudasaka look on me. This has given us a lot of experience on creating these kind of spaces, these kind of events that feel with the same prestige and the same level as the physical exhibitions. I feel this is one of the extras that we're bringing into the NFT exhibitions, is that we treat these exhibitions as high class level as the physical exhibition, but always bringing a little bit of technology, always bringing a little bit of
good vibes, and yeah, of course, as always, like we bring the Caribbean style of Colombia with this. Osaka, you wanted to say something? You're kind of rugging there, but I was looking at the postcard, not the postcard, the envelopes that you have like for the post, and one of them is DHL and the other one is USPS. So that's pretty dope. I hadn't realized that. I thought both of them um were like DHLs. Like I hadn't realized that. So that's pretty dope. And I saw these live, and they're cool, brother. Yeah, I'm standing right next to them. Yeah, they are really similar. The DHL, I think, like, is the easiest one to get because in DHL they love me because I send everything through DHL. So when I arrive there, they even know my name. That's really funny, and they're really nice here in the. I go to the same store every time, Which one do you and go to? The one on 140th? yeah, Okay. they're really cool. And the United States Post Office, this envelope was given to me by the amazing bearded Santa Draenei. So when Draenei gave me this one in New York, I was like, man, these are so difficult to come by in Colombia. These are impossible to get in Colombia. So it was really cool to have them both. Like they are called love letters, and they are both like facing each other, like in a really like an archery contest, something like that. Even Now the I'm finding Palometa myself have dancing like a next hair. to Oliver, bro. Turn around, come to join the party, brother. I don't remember how to. We're dancing here. We're just chilling. Yo, this is so cool. I'm gonna take a screenshot of this. Hanging out with Ju Zapata, Viejo Oliver. This is so fine. Yeah, I was dancing too. I danced 6 dances, man. Then I sat down. That was wonderful. Yeah, this is kind of the main attraction of the cyber gallery. Oh, Wasaka just died. Cool. We're in Colombia, man. It's dangerous. I can't find the dancing. Where are the commands? Yeah, I'm gonna start trying them. Oh, You sat down, but I I was just found. dancing, yo. I was dancing right in front of you. There's this funny movement here. I found No, a no. cool Your emote. bicep up in Le your face. perreo. Me estoy perreando a Oliver ahí, mira. Yo, yo. What? Yeah, Póngame un yeah. merengue, póngame un merengue. Estoy con toda la familia aquí, ya tú sabes. Tuve que salir para afuera Nah, para I'm poder joking. hablar. I'm joking. No, yo sé. No, Look, man. I get shot. We get shot. Boom. Yeah, this is part of the fun of on cyber, but basically it's just like hanging out and having fun. I believe in these virtual interactions for the future, but more than that, I believe that it brings us together. Like just being able to do this from Dominican Republic to Colombia, and like even Brazil, even though like where they are, they don't have internet now, but I bet they could join. 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 But I bet they